¿Qué tal, jóvenes? Hoy día nos toca una sesión de trigonometría que corresponde al tema de razones trigonométricas de ángulo agudo y reducción al primer cuadrante. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos hoy día a desarrollar nuestro tema correspondiente a razones trigonométricas de un ángulo agudo y reducción al primer cuadrante. Así que vamos viendo la parte teórica. Por acá tenemos un triángulo rectángulo, recto en A, triángulo ABC recto en A. Consideremos lo siguiente, miren. Si nosotros tenemos este vértice A, el lado opuesto vendría a ser el lado A. Vértice B, este lado sería B. Vértice C, este lado sería C. Eso significa que esto lo vamos a hacer siempre. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, colocarle a los lados la letra que corresponde al vértice opuesto. Muy bien, entonces vamos reconociendo los lados de este triángulo. Sabemos que el lado que está frente al recto, este lado vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la hipotenusa, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la hipotenusa, que es el mayor de los lados del triángulo rectángulo. Muy bien, además, aparte de la hipotenusa, no se olviden, también tenemos los catetos, que serían B y C. ¿De acuerdo? Entonces a B y C ya sabemos que son los catetos. Específicamente, si consideramos un ángulo cualquiera, por ejemplo, este ángulo, nosotros vamos a agregarle a este ángulo, por ejemplo, alfa. Entonces, al agregar un ángulo, automáticamente los catetos toman un nombre respecto a este ángulo. Por ejemplo, si miro este ángulo alfa, el cateto que está al frente será denominado cateto opuesto, ¿correcto? Nosotros le vamos a poner solamente de esta forma CO. ¿Qué cosa significa CO? Es el cateto opuesto. Y el cateto que está pegado a él se llamará cateto adyacente. En este caso, el que está pegado al ángulo alfa, no se olviden, vendría a ser el cateto adyacente. Ahí está. Entonces tenemos los catetos opuesto y adyacente y tenemos finalmente la hipotenusa. Muy bien. Sabemos todos que en todo triángulo rectángulo se va a cumplir el teorema de Pitágoras, así que no pierdan de vista de que a cuadrado siempre va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que estar atentos siempre al teorema de Pitágoras, ¿correcto? Y además, jóvenes, tomar en cuenta que cuando hablamos de razones trigonométricas se le denomina así porque son razones que se obtienen del triángulo rectángulo. En este caso, por ejemplo, podemos decir que una razón que se obtenga de ese triángulo rectángulo podría ser, por ejemplo, a sobre b, otra razón sería b sobre c, otra razón sería, por ejemplo, C sobre A, y así puedo sacar otra más. Por ejemplo, podríamos decir B sobre A también. Esta sería otra razón trigonométrica. También podríamos decir A sobre C, ¿correcto? A sobre C. Y por último, podríamos decir también C sobre B. Como se dan cuenta, ya no se puede conseguir más razones, debido a que solamente es posible sacar 6. Debido a eso, es que solamente existen 6 razones trigonométricas. Tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas son las abreviaturas. Y recuerden que en el caso del seno, pues obviamente se pondrá solamente sen. Caso del coseno, solamente cos. Caso de la tangente, podría ser TG o podría ser también tan. En el caso de la cotangente, CTG o podría ser también cot. En el caso de la secante, queda así, como sec. Y la cosecante, que sería CSC, o en algunos casos suelen ponerle cosec. Muy bien, ahora, cualquiera de estos tiene un nombre, obviamente, que ya se ha designado en el caso de las razones trigonométricas por definición. Por ejemplo, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente adyacente sobre opuesto, la secante hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Todas ellas ya están definidas, así que lo único que tenemos que hacer simplemente es aprender eso de memoria. Y recuerden que esto se puede obtener a partir de un triángulo siempre y cuando fijemos un ángulo. En este caso, si considero el ángulo alfa, entonces acá podríamos decir seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Es decir, siempre necesitaremos de un ángulo para poder obtener la razón trigonométrica, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, si nosotros echamos un ojo a estas 6 y queremos averiguar quién es, por ejemplo, este
B sobre C. Tendríamos que indicar, jóvenes, que el B es el cateto opuesto y el C viene a ser el cateto adyacente. Si tú te das cuenta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, estamos acá en la tangente. Quiere decir que este B sobre C sería simplemente la tangente de alfa. Y así a cada una de ellas se le ha designado, como le digo, un nombre por definición, que los tenemos aquí, y que en ese momento vamos a completarlo, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos idea por qué se llaman razones trigonométricas y también, de hecho, por qué solamente existen 6. Muy bien. Además, chicos, vamos a ir completando nuestro cuadro, observen, de acuerdo a nuestro gráfico. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí seno, cateto opuesto, chicos, el cateto opuesto a alfa sería B y la hipotenusa sería A, o sea que sería B sobre A, el seno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, lo cual me daría C sobre A. Ahí está. La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo cual va a ser B sobre C. La cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto, lo cual sería C sobre B. Ahí está. La secante hipotenusa sobre cateto adyacente, eso sería A sobre C. Y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto, lo cual me quedaría A sobre B. Y así quedaría, chicos, lleno entonces nuestro cuadro. Ahora, un detalle que nosotros hay que tomar en cuenta siempre es que, por ejemplo, y que de repente todos ya nos hemos dado cuenta, es que siempre el seno es B sobre A, de acuerdo a este gráfico, no siempre va a ser así, me refería de acuerdo a este gráfico. Y lo que vemos es que, o el detalle de lo que quiero aclarar es que el seno, si es B sobre A, el que está al final, que es la cosecante, resulta ser A sobre B. Quiere decir en la inversa. Con lo cual nosotros podemos decir fácilmente y al ojo que el seno, observen, y la cosecante resultarían ser razones trigonométricas inversas, ¿correcto? Eso significa que, por ejemplo, vamos a suponer, jóvenes, que vamos a suponer que el seno es 1/2, entonces la cosecante sería 2. Profesor, si el seno me sale 2/3, la cosecante tendría que ser 3/2, simplemente invierte nada más. Muy bien, además otra observación que tenemos que tomar en cuenta es que como el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y como A siempre es mayor que B, entonces si nosotros sabemos que del gráfico A es mayor que B, ¿qué pasaría si el B lo paso a dividir? Me quedaría simplemente que A sobre B va a ser mayor a 1. Si A sobre B es mayor a 1, significa entonces, chicos, que en este caso podríamos decir que el A sobre B, que es la cosecante, sería siempre mayor a 1. Entonces, a partir de acá yo me puedo dar cuenta que la cosecante siempre va a ser mayor a 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros pasamos este A a dividir? Me quedaría de esta manera, B sobre A. ¿Y quién viene a ser B sobre A? B sobre A viene a ser el seno. Entonces nosotros podemos observar que a partir del triángulo rectángulo, obviamente nosotros sabemos que la hipotenusa es mayor que el cateto, ¿correcto? Eso es correcto. Entonces si pasamos el A a dividir me quedaría B sobre A, que es el seno, y con lo cual podemos verificar que el seno siempre debe ser menor a 1, ¿correcto? Entonces la cosecante siempre es mayor a 1, es imposible que sea 1, porque el cateto y la hipotenusa no van a ser nunca iguales, con lo cual estrictamente la cosecante siempre va a ser mayor que 1, el seno entonces sería menor que 1, ¿correcto? Es un análisis sencillo que se puede obtener a partir de este gráfico, para ir tomándolo en cuenta, jóvenes, con los temas que se vienen más adelante. También podemos notar que otras inversas son, atención, esta que es el coseno y también acá tenemos la secante. Debido a que el coseno viene a ser C sobre A y la secante viene a ser A sobre C, observen, a ver, vamos a ver, ahí lo tenemos, C sobre A y A sobre C son inversas. De la misma forma, por ejemplo, si el coseno de alfa, vamos a suponer, es 4/5, la secante sería 5/4. También podemos analizar gráficamente, donde si comparo A y C, podemos decir que A siempre va a ser mayor que C, porque A es la hipotenusa. De donde si este A lo pasamos a dividir, nos quedará, observa, C sobre A. ¿Quién es C sobre A? C sobre A es la secante. No, C sobre A es el coseno. Chicos, entonces yo puedo decir acá que el coseno siempre va a ser menor a 1. Correcto, nunca un coseno podría ser 1 porque jamás el cateto con la hipotenusa y el cateto serían iguales.
Ahora, si nosotros pasamos el C a dividir, obtenemos la secante. Recuerda que A sobre C viene a ser la secante. Ahí me puedo dar cuenta que la secante también siempre va a ser mayor a 1. Jamás puede tomar un valor ni siquiera 1 ni menor que 1. Entonces eso lo podemos analizar, como repito, fácilmente a partir del gráfico. También podemos notar que la tangente y la cotangente van a ser inversas. Si te das cuenta, por acá tenemos B sobre C y acá tenemos C sobre B. Simplemente, si una tangente, por ejemplo, fuera 3/5, entonces la cotangente sería 5/3. Si una tangente vale 9/4, la cotangente sería 4/9. Es decir, son inversas mutuamente. Ahora, chicos, si analizamos los catetos, aquí sí no podríamos afirmar quién será el mayor. Eso quiere decir que la tangente podría tomar cualquier valor, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué? Porque no hay distinción entre los catetos, ya que en algunos casos podríamos ver que B sea mayor que C, o de repente en otros que C sea mayor que B, o también inclusive podrían ser iguales, ya que tenemos el triángulo notable de 45. Correcto, muy bien. Después de haber hecho entonces un análisis de lo que significa, chicos, las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿de acuerdo? Y las definiciones, que es obvio, nosotros mantenemos, chicos, siempre se podría decir la certeza de que el alumno que no maneja esto no va a poder enfrentar el curso de trigonometría. Así que lo primordial, lo básico es que tienes que aprender bien las 6 definiciones, las 6 razones trigonométricas para poder entrar más adelante con todo al mundo trigonométrico que se viene. Muy bien, chicos, después de eso vamos a revisar por acá. Consideremos las propiedades de las razones trigonométricas. Dos propiedades fundamentales que hay que tomar en cuenta siempre. Y tenemos aquí las corrazones o complementarias y también tenemos las inversas o recíprocas. Para poder aprender estas dos propiedades de la manera más sencilla, lo que me conviene siempre es manejar el orden de las razones. ¿A qué me refiero? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para este lado que tenemos aquí, observen, tenemos un grupo que son las corrazones o complementarias. ¿Y cómo se va a aprender estas propiedades? Lo único que va a hacer es coger estas dos, luego estas dos y luego estas dos. De esa manera ya aprendiste las corrazones. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que yo lo aprendí? Lo que pasa es que el seno, al unirlo con el coseno, me bota un par de razones que van a ser corrazones, debido a que el seno y el coseno se pueden igualar. Ya, entonces al tomar estas dos yo puedo igualarlas, pero siempre y cuando, acá viene el detalle, la suma de los ángulos sea 90 grados. Por eso es que también se les conoce como razones trigonométricas complementarias. Entonces nuevamente repito, el seno se puede igualar con el coseno siempre y cuando la suma de ángulos sea 90 grados, ¿correcto? Muy bien, lo mismo va a ocurrir con la siguiente, por eso ven acá la raya roja que los está uniendo. Esa sería otro par de corrazones. La tangente y la cotangente también se podrían unir siempre y cuando se podrían igualar, siempre y cuando la suma de los ángulos sea ¿cuánto? 90 grados, es decir, deberían ser complementarias. Chicos, además la secante y la cosecante. También vemos que estas dos se pueden igualar. Ahí está el gráfico que ustedes lo están viendo. Ahí por eso he puesto la raya para indicar que esta sería corrazón con la de acá. Y igual estas se pueden solamente igualar cuando la suma de ángulos sea 90 grados. Es decir, es necesario que sean complementarios. Muy bien. Entonces, un ejemplo de estas propiedades, porque realmente es bastante sencillo, vamos a colocar un ejemplo, chicos, por acá, ¿de acuerdo? Para que esto nos quede bien claro. Como ejemplo tenemos, vamos a suponer que tengo el seno de 30. Profesor, ¿con quién lo puedo cambiar el seno de 30? Su corrazón o su complemento, que sería el coseno. Ya, solamente el seno lo puedes cambiar con el coseno. Ya, recuerda, solamente el seno lo puedo cambiar con el coseno. Pero en este caso lo voy a igualar siempre y cuando la suma de ángulos sea 90. Quiere decir, profesor, que si acá es 30, acá tendría que ser 60, debido a que la suma de ángulo debe ser ¿cuánto? 90 grados. Muy bien. Chicos, de la misma forma también podría decir, por ejemplo, que una tangente de 15 grados también la podría cambiar ¿con quién? Con una cotangente. Ahí está claramente cuál es su corrazón, sea que lo veas acá o sea que lo veas acá, es lo mismo. Y lo podrías cambiar con una cotangente de qué ángulo. La idea es que la suma de ángulos sea 90 siempre, con lo cual acá te daría 75. Entonces no necesariamente tienen que ser de repente ángulos notables. Por ejemplo, vamos a suponer, profesor, que a mí me toca una tangente de 20 grados. O de repente ponte una tangente
Vamos a ponerle acá de 25 grados. Ahí está. Que también para algunos podría resultar de repente en un triángulo notable, pero no es conocido obviamente. Y entonces yo podría cambiarlo ¿con quién? Con una cotangente de ¿cuánto? De 65. Entonces, como te das cuenta, no es necesario que el ángulo sea conocido. Tú puedes cambiar una tangente de 25 con una cotangente de 65. Lo importante es que los ángulos sumen ¿cuánto? 90 grados. Correcto. Muy bien, ahora pasemos a la otra propiedad, chicos, que son las inversas o recíprocas. Y justo le estaba mencionando acá, ¿no? Inversa el seno con la cosecante, inversa el coseno con la secante, inversa la tangente con la cotangente. Entonces acá lo vamos a ver, observen con más detalle. Si tenemos acá, observen, chicos, lo mismo que acabo de hacer en este lado, la primera con la última, la segunda con la penúltima y las dos de en medio. Acá también voy a volver a hacer lo mismo. Es la primera con la última, observa, la segunda con la penúltima y tenemos estas dos que nos quedan en medio. De esa manera yo podría darme cuenta fácilmente que esas son las inversas o llamadas también recíprocas. En el caso del seno y la cosecante, miren, siguen el camino, ustedes se van por acá, seno con cosecante, pero en este caso no se van a igualar, sino se van a multiplicar. Y el producto de ambas, jóvenes, siempre me debe dar 1. La condición para que el producto sea 1 es que los ángulos tienen que ser los mismos, o sea, si acá es alfa, acá sería alfa. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué razón tiene que pasar esto? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos el seno de alfa, que sería b sobre a, la cosecante de alfa tendría que ser a sobre b. Pero si tú cambias de ángulo, obviamente ya no te va a dar la misma expresión. Eso quiere decir que para que el producto sea 1, necesariamente el ángulo tiene que ser el mismo. Correcto, entonces acá también vamos a decir esto igual a 1. Coseno por secante, que son inversas o recíprocas, siempre y cuando los ángulos sean iguales, ¿correcto? Muy bien, y la tangente con la cotangente, jóvenes, también el producto me va a dar 1, siempre y cuando los ángulos sean iguales. Ahí está. O se trate del mismo ángulo en este caso. A partir de cada una de ellas se puede obtener otras. Por ejemplo, yo puedo decir que de acá puedo tomar que el seno de alfa es 1 sobre la cosecante de alfa, que la cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa, que el coseno de alfa es 1 sobre el secante de alfa, o que la secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa. También puedo decir que la tangente es 1 sobre cotangente y que la cotangente es 1 sobre tangente. O sea, a partir de esas tres puedo sacar 6 más. Muy bien. Jóvenes, veamos un ejemplo de estas últimas. Vamos a suponer que tengo aquí, atención, vamos a suponer que tengo un seno, vamos a ponerle de 30 grados. ¿Ya? Y vamos a colocar la cosecante, vamos a ponerle de x y este producto que me dé 1. Este es un ejemplo. Si el seno se está multiplicando con la cosecante y yo quiero saber cuánto vale x, recuerda que si el producto es 1, entonces estos ángulos tienen que ser iguales. Ya, recuerda por favor, si el producto es 1 y son inversas, esos ángulos es necesario que sean iguales. Con lo cual, nosotros podemos decir acá que x sería igual a 30 grados, ¿no? Este es un ejemplo de aplicación, atención, de lo que significa las razones inversas o recíprocas. O también podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, si me toca, vamos a suponer, el seno de beta, yo lo puedo igualar con 1 sobre cosecante de beta, ¿no? Utilizando simplemente el despejar al segundo miembro. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos ya las propiedades de las razones trigonométricas y a continuación vamos con lo que respecta a los problemas. Muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos entonces con la resolución de los problemas. Problema número 1. Nos indican en un triángulo rectángulo recto en A calcular la expresión M y además me indican que P es el semiperímetro. Muy bien, nosotros ya hemos graficado nuestro triángulo rectángulo recto en A y hemos asignado a este vértice B y a este C. Recuerden que lo que tenemos que considerar siempre es que los lados deben tener la letra respecto al vértice opuesto. Por ejemplo, en este caso si vemos que ese es el vértice A, ese será el lado A, vértice C, este será el lado C, vértice B y este sería el lado B. Muy bien, entonces vamos a ir reemplazando de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, acá nos dicen B tangente de C. B tangente de C. Muy bien, este B que tenemos acá simplemente lo vamos a copiar.
Acá tendríamos B y vamos a reemplazar la tangente de C. ¿Les parece? A ver, veamos entonces por acá. Vamos a agregar entonces, chicos, un paréntesis y todo queda listo para reemplazar tangente de C. El ángulo C lo tenemos por acá. A ver, aquí tenemos el ángulo C. La tangente de este ángulo viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si te das cuenta, el cateto opuesto a C, pues obviamente sería C, ¿correcto? Y el cateto adyacente sería este B que tenemos por acá. Con lo cual, la tangente de C vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería C sobre B. Ahí lo estamos agregando, C sobre B. Muy bien. Además tenemos C cotangente de C medios. Ya, recuerda que este ángulo de acá es C medios, con lo cual nosotros vamos a decir esto sería más, acá sería C, y acá vamos a dejar espacio para reemplazar nuestra cotangente de C medios. Pero ustedes se preguntarán, profesor, ¿y ahora cómo voy a hacer si el ángulo acá es C? Para calcular la cotangente de C medios tendríamos que hacer un pequeño detalle en nuestro gráfico. Pero mientras tanto, podemos ir avanzando con la secante de B. A ver, jóvenes, la secante de B, ¿a qué es igual? Te concentras en el ángulo B, observa secante de B, quiere decir, profe, que debo estar mirando este ángulo, claro, y para este ángulo la secante, bueno, sabemos que por definición es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa para este ángulo es igual para cualquier otro, este es A y el cateto adyacente sería C, con lo cual acá te quedará A sobre C. Muy bien, además el P recuerda que el problema dice que es el semiperímetro, con lo cual simplemente agregaríamos A más B más C sobre 2. Muy bien, y además esto sería menos A medios. Ahí está, menos A medios. Listo, jóvenes, lo que nos faltaría solamente sería reemplazar el valor de la cotangente de C medios. Para eso, como el ángulo es la mitad, lo que podría hacer es trazar una bisectriz. Esta sería una posible forma, observen, un método. Vamos a ponerle acá un punto D. Chicos, entonces vamos a indicar que si el ángulo es C y he trazado una bisectriz, cada ángulo tendría que ser C medios. Ahí está. C medios, C medios. Y la idea es trabajar con el triángulo rectángulo que me quede en este lado, ya que me están pidiendo hallar la cotangente de C medios. Ahora, ¿qué se puede hacer luego, chicos? Recuerden que en proporcionalidad hay un teorema que me indica el teorema de la bisectriz, que puedo trabajar los lados o los segmentos opuestos al ángulo en función de los lados adyacentes, en este caso al ángulo de donde parte la bisectriz. ¿Cómo así? Recordemos el teorema. Miren, si acá este es la bisectriz y este es C, entonces acá le puedes agregar B, a este le vas a agregar BK. Entonces, de la misma forma, si este lado es A, aplicando el teorema de la bisectriz, acá simplemente sería AK. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería teorema de la bisectriz interior. Y ahora, jóvenes, se dan cuenta de que el C es igual a la suma de estos dos. Factorizando la K, me quedaría simplemente B más A. ¿Correcto? C es igual a BK más AK, que factorizando me quedaría eso. Nosotros queremos cotangente de C medios. Así que vamos a agregar por acá cotangente. Recuerda que cot o CTG es lo mismo, no hay problema. Cotangente de C medios vendría a ser igual. A ver, de acuerdo a nuestro gráfico, la cotangente vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, de acuerdo al gráfico tendría que ser ¿qué cosa? B sobre BK. B sobre BK. Cancelamos entonces los B y nos quedaría solamente 1 sobre K. Quiere decir, chicos, que la cotangente de C medios vendría a ser 1 sobre K. Pero nosotros vemos que en la parte de arriba C es igual a K por B más A. ¿Cuánto vale 1 sobre K? Y de esa manera podemos conseguir la cotangente de C medios. A ver, vamos a despejar, así que prepárate. 1 sobre K, ¿quién es? Si el K lo pasas a dividir acá, te quedaría 1 sobre K. Y el C lo pasas a dividir, te quedaría B más A sobre C. De donde podemos decir que el 1 sobre K, prepárate, vendría a ser B más A sobre C. Y acá lo vamos a agregar B más A sobre C, ¿correcto? Muy bien, chicos, una vez que ya he conseguido la cotangente de C medios, ahora sí lo que hago es reemplazar justo aquí. Entonces, reemplazando, sería B más A sobre C. Ahí está. Jóvenes, ¿qué se puede cancelar ahora? Se puede cancelar este B con este B, este C con este C, este C con este C.
Muy bien, de donde finalmente me quedará solamente en la parte de arriba. Creo que lo podemos hacer por acá. A ver, chicos, en la parte de arriba, ¿qué nos quedará? Atención. Nos quedará solamente C. Acá te quedaría, observa, B más A. O sea, te quedaría así, ¿ves? C más B más A. ¿Correcto es ahí? C, B más A, menos A, ahí está. Sobre, acá A medios, con A medios se va a cancelar y me quedaría B más C sobre 2. ¿Correcto? A ver, B más C sobre 2. Jóvenes, podemos ver que este A con este A también se puede cancelar. Y al final, observa, lo estamos haciendo por partes. M vendría a ser igual. A ver, acá te está quedando C más B o B más C, que es lo mismo. Y en la parte del denominador te quedaría B más C sobre 2. Ya B más C sobre 2. Chicos, por extremos y medios, acá puedo ver que este numerador con este numerador se cancela. Y por extremos y medios el 2 simplemente sube. Y finalmente vamos a decir que M vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a 2. Muy bien, con lo cual, jóvenes, hemos llegado a la respuesta de nuestro problema número 1. ¿Listo? Ahora sí, a continuación vamos resolviendo el problema número 2. Jóvenes, un problema para construir. A ver, leemos el texto del problema. El problema indica que primero tengo un cuadrado ABCD y concentro en D. Ya no te olvides, por favor, primero te indican que ese es un cuadrado, así que los lados son congruentes, los ángulos son rectos. Concentro en D, o sea, me está indicando que este va a ser el centro. El problema dice que concentro en D, trace el arco AC. Con lo cual vamos a trazar acá este arco. Observa ahora sí, prepárate para ver el arco. Ahí está, ese es el arco AC. Y en el arco AC quiere que ubique un punto J. Profesor, podría ser por acá. Ese es el dato del problema. En el arco AC ubicar el punto J. Pero con la condición de que la medida del ángulo JDC sea 53. JDC debe ser 53. Trazamos entonces JD y este ángulo tendría que ser ¿cuánto? 53 grados. Muy bien, me piden calcular, como pueden observar, cotangente de la medida del ángulo JBC. JBC. ¿Dónde está JBC? Hay que trazar una línea desde J hasta B, ¿correcto? Así que aquí vamos y luego vamos a indicar cuál es el ángulo JBC. Vamos de arriba hacia abajo. Chicos, ahí está. Y el ángulo JBC vendría a ser este. Así que a este ángulo de acá le vamos a agregar X, ¿te parece? Ahí está. Y ahora sí, jóvenes, prepárense para calcular la cotangente del ángulo X. Ya, eso es lo que vamos a calcular. Muy bien, entonces todo quedó claro hasta ahí. Ahora sí, por favor, no te olvides que la figura ABCD es un cuadrado, ¿ya? Es un cuadrado. Muy bien, este es un punto del arco. Chicos, una cosa que podríamos hacer es aprovechar ya el ángulo de 53. Así que vamos a trazar desde J una línea hacia este lado. Ya, una perpendicular. Observa, acá formamos 90 grados. A este le vamos a agregar un punto G. Chicos, al trazar JG tengo mi notable y resulta que no tengo ningún lado conocido, pero puedo trabajar con los lados que se conocen del triángulo de 37 y 53, ¿correcto? Así que ahora me quedo pensando en ese triángulo y prepárate porque vienen los lados del triángulo notable. Sabemos que este ángulo de acá será ¿cuánto? Este sería 37. Chicos, a 37 sabemos se opone 3K. A 53 se opone 4K y a 90 se opone 5K. Ya podemos dejarlo así, observen con los lados conocidos. Muy bien, y además podemos observar también, por favor, de que este es radio del cuadrante, con lo cual este también es radio y también vendría a ser 5K. Radio 5K, y eso ya te dice cuenta de que el lado del cuadrado vale 5K. Como esto vale 5K, acá también sería 5K, entonces ¿qué le vas a poner aquí? Simplemente lo que falta, que sería 2K. 5K, 5K. Muy bien, y en la parte de arriba también puedes agregarle 5K. Chicos, ahora sí, prepárense porque miren, para calcular la cotangente del ángulo JBC, que es el ángulo X, necesito un triángulo rectángulo. Con lo cual vamos a trazar desde J una perpendicular hacia la parte superior, con la finalidad de formar un triángulo rectángulo. Acá le vamos a agregar un punto F. Y como puedes observar, ya tenemos un triángulo rectángulo para X. Recordar que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a decir lo siguiente. Mira,
Este 2K lo puedes pasar al frente. Claro, profe, este pasa para acá. ¿Y por qué razón? Porque esta figura es un rectángulo. No te olvides que como es ABC de un cuadrado, este ángulo también vale 90. Chicos, después de pasar el 2K al frente, el 4K también podría subir. Observa, el 4K sube. Y luego, como el lado del cuadrado vale 5K, entonces arriba también debe ser 5K, con lo cual acá me faltaría K. Ahí está 5K. Muy bien, y con eso, chicos, hemos terminado ya nuestro problema. Pues recuerda que lo que piden calcular, vamos a indicarlo nuevamente por acá. Lo que están pidiendo calcular vendría a ser la cotangente de X, y esto vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. El adyacente sería K y el opuesto vendría a ser 2K, con lo cual decimos que por lo tanto la cotangente de X vendría a ser igual a 1/2. Muy bien, esta sería entonces, chicos, la respuesta del problema número 2. A continuación tenemos el problema 3, donde me dicen hallar tangente de teta. Miren, acá lo que tengo que aprovechar es que me están dando las áreas de estas dos regiones triangulares. Así que hay una propiedad de áreas que dice que el área es a la base como el área es a la base. Es decir, si para este S nosotros le ponemos a esta base una K, cuando sea 2S le podrías colocar 2K. Ya, eso se llama relación entre áreas. Repito, el área es a la base como el área es a la base. Estoy aplicando relación entre áreas. Ya, no es semejanza por si acaso. Es relación entre áreas, propiedad. El área es a la base, el área es a la base. En la misma proporción se encuentran. Muy bien, chicos, una vez que he hecho eso, vamos a aplicar relaciones métricas en el triángulo rectángulo ABC. Ustedes dirán, profesor, ¿y eso para qué? Lo que pasa es que como me están pidiendo la tangente de teta, tú vas a decir acá, la tangente de teta vendría a ser igual. Chicos, teta está por acá. La tangente lo puedo manejar así, ¿ve? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, que el cateto opuesto sería HB. Y el cateto adyacente sería K. Con lo cual nos quedaría HB sobre K. Entonces faltaría ya el HB. Pero HB lo puedo calcular por relación métrica. Entonces recordamos, chicos, que si aplicamos RM, o sea, relación, mejor lo escribimos acá, relación métrica, pero ¿en dónde? Relación métrica en el triángulo rectángulo ABC. Ya, relación métrica en el triángulo rectángulo ABC. Sería así, BH o HB al cuadrado, que es lo mismo. La altura al cuadrado siempre va a ser igual al producto de las proyecciones. En este caso sería simplemente 2K por K, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí lo vamos a agregar. Sería simplemente 2K por K. Chicos, una vez entonces desarrollado esto, vamos a ver finalmente qué relación vamos a obtener para HB. Observa, podríamos decir que HB vendría a ser igual, atención por favor, sería K raíz de 2. Ya, K raíz de 2 vendría a ser mi HB. Ahora, una vez hallado esto, vamos regresando a la tangente. Así que reemplazamos, entonces vamos a decir acá. Entonces, vamos a decir ya, la tangente vendría a ser de teta igual. A ver, si reemplazas, el HB viene a ser K raíz de 2 y sería sobre K. Ahí lo puedes observar. Ya, el HB es K raíz de 2. Ya lo hemos encontrado por acá. Sobre K, y al final estas K se terminan cancelando, con lo cual la respuesta me daría raíz cuadrada de 2. ¿Listo, jóvenes? Esta sería entonces la respuesta para nuestro problema número 3. Y a continuación nos vamos al problema número 4. Bien, comencemos entonces con la resolución del problema número 4. A ver, me dicen calcular P, secante de teta, más cotangente de X elevado a la tangente de X y el coseno de teta de raíz de 0,8. Y me indican otro dato adicional donde la cotangente de teta es igual a la tangente de X elevado a la tangente de X. Muy bien, primero lo que vamos a hacer, jóvenes, es aprovechar el dato del coseno. Lo vamos a traer por acá, así que si el coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de 0,8, recuerda que eso vendría a ser, podemos hacerlo así por partes, no te preocupes, así, 8 sobre 10, ¿no? 0,8 es 8 sobre 10. Pero sacando mitad nos quedaría solamente 4/5, correcto. Y luego le puedes sacar raíz cuadrada a 4, que te quedaría 2 sobre raíz cuadrada de 5. Muy bien, entonces en conclusión el coseno de teta vendría a ser igual a 2 sobre raíz de 5, que también lo puede racionalizar si en caso lo desean.
Y vamos a graficar, jóvenes, un triángulo para teta porque queremos sacar la secante. Pero la secante simplemente tú sabes que eso vendría a ser la inversa, ¿correcto? Nos dicen secante de teta más cotangente de x elevado a la tangente de x. Muy bien. A ver, entonces nos están indicando, jóvenes, un dato adicional por acá. Pero primero vamos a formar un triángulo para teta. Así que observen por acá, estamos agregando un triángulo rectángulo para teta. Ahí lo tenemos. Y vamos a indicar que el coseno vendría a ser igual. Atención, el coseno vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Con lo cual el cateto opuesto lo vas a calcular por Pitágoras y esto nos quedará 1. Muy bien, entonces aprovechando que ya tenemos el ángulo teta, entonces podemos sacar, jóvenes, a partir de acá otros valores adicionales, ¿ya? Pero miren, acá tenemos cotangente de teta también, que es igual a esto. Entonces lo que vamos a decir es cómo conseguimos un triángulo para x. Acá debe ser, a ver, vamos a chequear nuestro problema. Problema número 4, debe ser coseno de x acá. Por favor, ahí hay una corrección. Ya coseno de x es igual a raíz de 0,8. Así que acá sería x y el ángulo x estaría por acá. Muy bien, después de haber hecho la corrección, en su práctica esto está correcto, así que no hay ningún problema. Vamos a decir, chicos, que a partir de este gráfico, la tangente de x, atención por favor, tangente de x vendría a ser igual a 1/2. ¿Correcto? Tangente de x nos sale 1/2. Entonces, como es tangente de x igual a 1/2, ahora sí podemos reemplazar en la cotangente de teta. Entonces vamos a decir así, la cotangente de teta vendría a ser igual. Chicos, tangente de x, que es 1/2, elevado a la tangente de x, que es nuevamente 1/2, y esto nos quedaría raíz cuadrada. Recuerda que el 1/2 es raíz cuadrada de 1/2, lo cual esto nos daría 1 sobre raíz cuadrada de 2. Muy bien, podemos hacer un triángulo también para nuestro ángulo teta, así que lo vamos a agregar por aquí. Hacemos un triángulo rectángulo, agregamos teta por acá. Y recuerden que la cotangente, ¿qué cosa viene a ser? La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Con lo cual acá nos daría 1 y el opuesto sería ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 2. Ahí está. Y la hipotenusa la vamos a sacar por Pitágoras. Lo cual nos daría ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 3. Ahí está la hipotenusa. Una vez que consigo, jóvenes, el triángulo para teta, ya puedo decir que a partir de él, la secante de teta, que es lo que me están pidiendo calcular, ya la puedo sacar. Correcto, entonces para reemplazar finalmente en P. Así que P va a ser igual. A ver, vamos reemplazando directamente. La secante de teta vendría a ser ¿qué cosa? Vamos a poner este 1 un poco más arriba. La secante de teta sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Quiere decir que reemplazamos, secante de teta sería raíz de 3 sobre 1 o simplemente raíz de 3. Más, jóvenes, cotangente de x. Si la tangente de x es 1/2, entonces recuerda que la tangente y la cotangente son inversas, con lo cual la cotangente vendría a ser 2. Muy bien, entonces acá vamos a agregar cotangente de x sería 2 y elevado a la tangente, que es 1/2, me quedaría de esta manera. Observen. Entonces esto me daría solamente raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2. Pero ¿quién viene a ser raíz de 3 más raíz de 2? Si recuerdas, este es un valor aproximado también para pi. Por lo tanto, jóvenes, la respuesta aproximada sería pi. Recuerda que el pi tiene valores aproximados como 3,14. También tenemos 22 sétimos, raíz cuadrada de 10 y raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2. Muy bien, esa sería la respuesta. Vamos ahora con el problema número 5, donde nos están pidiendo calcular la tangente de teta. Miren, acá tenemos ángulos notables y esto nos lleva a recordar los triángulos notables de 45 y de 37 y 53. Jóvenes, recordando que en el caso del 45 tendríamos los catetos K y K y la hipotenusa vendría a ser K raíz cuadrada de 2. En el caso de 37 y 53, a 37 se debe de oponer ¿qué cosa? 3K. A 53 se opondría 4K. Y a 90 se opone ¿qué cosa? Se opone 5K. Ahí está. Muy bien, entonces de acuerdo a esos triángulos podemos trabajar
Pero recuerda que necesitamos un triángulo rectángulo para teta para poder sacar la tangente. De repente dirá, profesor, podría ser este triángulo, pero este triángulo, chicos, no me conviene porque no conozco este segmento. El de acá lo puedo determinar con el notable. El problema va a ser con este. Entonces lo que me conviene mejor sería algo más práctico. Prolongamos AD y desde C trazamos una perpendicular. Entonces la idea es formar un triángulo rectángulo grande para teta, pero que conozca los valores o que sepa qué relación tiene. Observen entonces, prolongamos, repito, entonces AD y trazamos desde C una perpendicular. Formamos acá un ángulo de 90, por ejemplo acá un punto H. Y observen que si este ángulo es 53, acá tendría que ser 37 para que esto me dé 90. Entonces, ahora jóvenes, no vamos a tomar el triángulo pequeño, sino vamos a tomar ya el triángulo AHC. Triángulo rectángulo más grande, repito, AHC. Ahora, lo que tienes que ver es qué valores van a tomar los catetos. Podemos ir completando de acuerdo a los valores del triángulo notable, ¿correcto? Por ejemplo, a 37 sabes que se opone 3K, entonces acá le ponemos 3K. Muy bien, aquí está 3K. Se supone que este ángulo que está acá vendría a ser 53 y a él se opondría 4K. Muy bien, entonces observa ahora un detalle importante, es que este 3K, debido a que acá se forma un rectángulo, lo puedo pasar al frente. Así que este 3K lo mandamos por aquí. Este BD, por favor, estoy hablando de BD, BD vendría a ser 3K. Ya, BD vendría a ser 3K. Muy bien, y una vez que ya agregué el valor de BD, como recuerda que en el triángulo de 45 los catetos siempre son congruentes, entonces si este vale 3K, este también sería ¿cuánto? Mirando el 45, por favor, triángulo que estoy punteando, catetos congruentes. 3K arriba, acá también sería 3K. De donde ya se podría notar fácilmente que la tangente de teta del gráfico vendría a ser igual. Chicos, ¿en qué triángulo rectángulo estamos? En el triángulo AHC. Acá lo vamos a agregar, triángulo rectángulo AHC. Y la tangente de teta vendría a ser cateto opuesto, que sería 3K, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser 7K. Y esto vendría a ser ¿cuánto? 3 séptimos. Muy bien, entonces chicos, la respuesta para este problema sería 3 séptimos. A continuación vamos al problema número 6. Me indican un triángulo ABC que es equilátero y además me están pidiendo calcular la tangente de teta. Miren, si es equilátero los lados son congruentes. Como este lado vale 3, este lado también sería 3. Además, al ser equilátero, este ángulo tendría que ser 60, arriba 60 y acá también todo este ángulo, BAC sería 60. Chicos, lo que hay que aprovechar acá es trazar una altura y formar un triángulo notable de 30 y 60. Ya, acá le vamos a agregar un punto H. Entonces, trabajemos con el triángulo que está por acá. Si a 90 se opone 2, chicos, triángulo notable, vamos a recordarlo por acá. Atención, por favor, tenemos acá 60 grados. Por acá tenemos 30 grados. Y recuerda que por notable, si a 30 se opone K, vamos a agregarlo aquí. Si a 30 se opone K, a 60 se opondrá K raíz cuadrada de 3. Y a 90 se debe de oponer, ¿qué cosa? Se debe de oponer 2K. Ahí está nuestro triángulo notable de 30 y 60. Como nosotros tenemos acá frente a 92, frente a 92K, K vale 1. Entonces el ángulo que está en la parte de arriba ya sabes que sería 30. Y si a 90 se opone, atención, 2K, a 30 se opone la mitad. Si a 90 se opone 2, a 30 se opondría la mitad 1 y a 60 se opone lo mismo que se opone a 30, pero por raíz de 3. O sea, a 30 1, a 60 sería 1 raíz de 3 o simplemente raíz de 3. ¿Listos? Una vez que hemos llegado hasta ahí, jóvenes, como acá tengo 3 de cada uno, esto vendría a ser 2. Y finalmente, en el triángulo rectángulo que tenemos por acá, observa lo que vamos a decir es que en este triángulo la tangente de teta vendría a ser igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué triángulo sería, chicos? Este es el triángulo rectángulo AHD. AHD. Y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, con lo cual me daría raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien, entonces, jóvenes, esta sería la respuesta para nuestro problema número 6. A continuación, vamos al problema número 7.